Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Barra VIP, el programa que te trae la actualidad de la zona media en formato de entrevista. Hoy nos acompaña Pablo Aristú, comisario de la Policía Foral de aquí de Tafalla, y Miquel Santamaría, responsable de prensa de la Policía Foral. Bienvenidos, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Recientemente la Policía Foral ha realizado una evaluación estratégica de la criminalidad de cada zona policial. ¿Qué nos podéis contar de aquí de la zona de Tafalla? A ver, en Tafalla, y si Pablo me permite, porque como comisario tiene datos más concretos, se puede decir que el índice de criminalidad no es preocupante, entre comillas. Y digo entre comillas porque una persona que sufre un delito, aunque sea menor, pues es un problema, ¿no? Un hurto mismo, que puede parecer una tontería, incluso de cara a la investigación, que a veces ni se investigan, pues es una faena, ¿no? Entendemos que desde que te quiten un teléfono móvil o no sé, en el huerto una pieza, pues es una faena. Pero sí que se puede decir que la criminalidad en Tafalla, a grandes rasgos, puede ser media-baja. O sea, que no es grave. No es grave en cuanto que no se producen delitos estratégicos graves contra las personas, robos con violencia, asesinatos, homicidios, siempre tocando madera, porque Dios no quiera que mañana tengamos un delito grave, ¿no? Pero en las últimas fechas, y que Pablo me diga si me confundo, no tenemos conocimiento de esos delitos graves que conllevan una alarma social y que entendemos que también tienen mediáticamente una presión y afortunadamente no se están produciendo. Sí, como dice Miquel, bueno, pues la delincuencia que se produce tanto en Tafalla localidad como en la zona, podemos decir que pues es de un nivel bajo en el sentido de que no hay delitos graves. Y sí que hay que decir que, bueno, que han bajado algunos delitos, bueno, sobre todo contra el patrimonio, comparando 20 y 21, el año 20 y 21, pero también hay que decir que puede haber repuntes en este tipo de, sobre todo en los delitos contra el patrimonio, ¿sabes? Que son los robos, los hurtos, en determinadas temporadas o fechas. Pero por lo general, yo puedo decir del tiempo que llevo aquí y de la zona que llevamos, en la zona de influencia de la comisaría, que, bueno, que los ciudadanos pueden percibir pueden estar relativamente tranquilos en cuanto a la seguridad que se tiene en la zona. Me ha llamado la atención que el número total es mayor en Tafalla, por ejemplo, que en Estella, o sea, no, al revés, ¿cómo era? El número mayor de delitos en Tafalla que en Estella, teniendo una población menor. No sé exactamente a qué datos. Estella y Tafalla son comisarías en lo que se refiere a zona de influencia, cuasi hermanas gemelas, ¿sabes? Puede haber temporadas o fechas en las que hagas el filtro del índice delincuencial más altos aquí o allí. Sí que es cierto que en cuanto a los delitos, bueno, que se pueden presentar, han subido, hay mucho denuncias sobre las estafas, que han subido mucho, entonces no tengo ahora yo el dato de Estella. Sí, no, te lo digo yo, o sea, en Tafalla unos 600, más de 600, sí. Y en Estella unos 500, por así decirlo. Entonces, claro, siendo Estella mayor, a mí me ha llamado la atención. Por si se daba por alguna razón o algo. No, tampoco exactamente sé por qué se puede dar. Vamos, no sé exactamente en el tiempo que estamos analizando esos datos, si es anual o... Sí, de 2020-2021. Si están incluidos, no sé qué tipo de delitos hacen que Tafalla tenga más número de delitos. Tampoco... Sí que hay que decir, y perdona, que la actividad estuvo condicionada por COVID. Es decir, muchas cifras llaman la atención y decimos que de las pocas consecuencias buenas que tuvo el toque de queda es que bajó la criminalidad y sobre todo los delitos contra el patrimonio, ¿no? Había que estar en casa y eso de salir a la noche pues se hacía complicado porque había muchos controles. También bajaron los accidentes del tráfico, dato positivo dentro de lo que conllevó esas restricciones de COVID que se nos hicieron muy duras, ¿no? Es decir, condicionó mucho la actividad COVID y volvimos luego a lo que eran cifras más habituales. Sí que es cierto que me ha dicho 608, 505, me ha dicho, sí, por ahí, en el año 20, pero el año 21 es al revés. En el año 21 tiene más Estella, pero bueno, son 572 por 555, como ves, fluctúa un poco, ¿no? En el año 19 pues andamos también a la par en cuanto a denuncias, Y siguiendo con las cifras, o sea, en general ha habido un pequeño descenso, ¿no? Sí. ¿Y cuáles han descendido también? Han descendido sobre todo los delitos contra el patrimonio, los robos, hurtos, condicionados siempre
por el tema de la pandemia, ¿sabes? Porque cuando estuvimos con la movilidad restringida, lógicamente, pues el que estaba a ciertas horas fuera de donde tenía que estar era controlado, si lo veíamos, con lo cual la gente, pues que la verdad es que, bueno, a nivel general cumplió las normas extraordinariamente, pues eso hace que los delitos o ilícitos penales bajen. Sí, o sea que igual para 2022 podríamos volver a las cifras que teníamos antes, ¿no? Más o menos. Puede ser, pero bueno, hay que ver las cifras. Sí. Hay que ver las cifras, los momentos, pero vamos, yo no podría asegurar que vayan a ser, desde luego mucho más altas no, andaríamos en una horquilla de más o menos, no sé, 20, 30, 40. Y dejando a un lado los que han subido y los que han bajado, ¿cuáles son los de mayor impacto, por así decirlo? Hombre, los que más se dan son los delitos patrimoniales, que son los robos, hurtos y demás. Los de más impacto, hombre, pues si hubiese algún delito más grave, ¿no? Es decir, que contra la libertad sexual o de este tipo de delitos, ¿no? Pero no ha habido grandes... Quizás sea lo que más pueda preocupar en el caso de producirse, pero, como ha dicho Miquel, la verdad es que cualquier delito al que le toca, para él es el 100% de preocupación, porque que te entren en una casa y incluso estando y te roben, pues el susto que te pegas y la inquietud que te genera a futuro, bueno, pues es alta. Sí, destacaría dos datos, por seguir con la estadística. Los delitos contra las personas, mayormente peleas, ahí sí que habían subido en 5 casos respecto al 2020. De 27 en 2021 a 22. Y luego delitos contra la libertad sexual, que suelen ser abusos o agresiones sexuales, si hay violencia e intimidación, se había pasado de 2 a 4. Son muy pocos, pero ese goteo, pues evidentemente está ahí. ¿Y esta evaluación con qué objetivo la habéis hecho? Bueno, las memorias de actividad se publican, son públicas, las de Policía Foral globales se cuelgan en Gobierno Abierto, en lo que es la web de Gobierno de Navarra, y luego las memorias ya más parciales de comisarías lo que conllevan es tener un análisis delincuencial para, en función de esos datos, también prevenir, ¿no? Saber dónde tenemos que trabajar, dónde hay que poner los dispositivos. Si resulta que tenemos varias denuncias seguidas, que se está robando en casetas de huerto, por ejemplo, pues habrá que incidir ahí con dispositivos preventivos. Compartir, por supuesto, esa información con el resto de policías, con Policía Municipal de Tafalla y con Guardia Civil, para entre todos pues, coordinarnos e intentar adelantarnos, ¿no?, a lo que es el delito. Cuando el delito llega y hay que investigarlo a posteriori, evidentemente también hay que hacer un trabajo de atestado, pero sí que esta información previa nos sirve para ver por dónde van los tiros y, en función de eso, trabajar. Sí, comentar además que, si bien es cierto que las memorias anuales, por decirlo de alguna forma, pues es el reflejo de toda la labor policial y todas las incidencias en los 12 meses del año, sí que desde las comisarías y desde esto se hacen los análisis, pues no te voy a decir cuasi semanales, pero sí muy en tiempos cortos. Es decir, no podemos esperar a que salga la memoria anual para saber o para estar proactivos ante un hecho. Lógicamente, los que estamos en las comisarías sabemos de primera mano dónde hay que incidir o dónde hay que desplazar patrullas o, como decía Miquel, vigilancia de campos, qué está pasando para poder prevenir y que no pasen más cosas. Y si es posible, adelantarnos para que no pase ninguna. Sí. Cosa difícil. ¿Y con los datos que recogéis en Tafalla, sacáis alguna conclusión de la localidad? De la localidad, de toda la zona. Pues reiterarme yo en lo que digo, que ¿alguna forma de que haya que prevenir más en ciertos aspectos? O... Nosotros, nuestras patrullas, lo que hacemos es, primero, dar servicio en la medida que podemos. Si no podemos nosotros, porque el número de gente es el que somos, pedimos apoyo de Pamplona o incluso de Tudela, y para algunas especialidades todavía más, es intentar dar un servicio a todas las localidades. Es decir, los ciudadanos de la Valdorba, que son muchos pueblos pero poco habitados, tienen el mismo derecho a que sean visitados por la policía y vigiladas sus zonas de donde viven a diario. Pero igual que Tafalla, igual que Peralta, igual que San Adrián, porque llegamos hasta allí, lógicamente en estas localidades más grandes, por estadística pura, se producen más delitos, sí, o más incidencias penales o administrativas. Volcamos un poco más las patrullas ahí, pero sin dejar a los demás ciudadanos de las localidades que tenemos bajo nuestra zona de influencia. Y habías dicho que habían subido las estafas. ¿Qué tipo de estafas en concreto? Pues por internet. Bueno, sobre todo las relacionadas con internet.
nosotros hacemos mucho hincapié en redes sociales, lo que es la información de esas pequeñas que todos recibimos, tanto en el mail como en el teléfono, esos mensajes con enlaces que decimos siempre de no pinchar el enlace, el phishing. Al final lo que pretenden es llegar a tus cuentas y por desgracia hay gente que pica, muy poca, pero pica. A partir de ahí pues se ven con un desfalco, con algún cargo no deseado, se pone la denuncia porque puede haber un delito de estafa, incluso muchas personas se obligan casi por el seguro que tienen, ¿no?, a poner la denuncia. Son de muy difícil investigación porque muchas de ellas vienen de servidores del extranjero y, como digo, perseguir ese delito es muy difícil. Han subido muchísimo. Todo lo que tiene que ver con Internet, compras también, cargos en páginas web dudosas, relacionadas también con alquileres, gente que ve un chollo, entre comillas, pero le están obligando a hacer un anticipo de una mensualidad, por ejemplo, alegando pues que hay mucha demanda, pues posiblemente ese dinero ya no vuelvas a ver, ¿no? Y nos repetimos, no nos cansamos de decir que mucha precaución con todo lo que viene por Internet, porque detrás hay muchas estafas. Por eso reclamamos aquí un poquito más de prevención. Y hablando ahora un poco de actualidad, quería preguntaros qué había pasado recientemente en el COA de Marcilla. ¿Qué me podéis contar de esto? Bueno, en el COA de Marcilla, como sabéis, hay un centro de menores no acompañados que últimamente ha habido unos incidentes. Yo tengo que decir que ante cualquier incidente que hay, y somos requeridos tanto por el centro como por los educadores, se acude por parte de Policía Foral en este caso y se actúa en función de lo que allí ocurra. También tengo que decir que todas las actuaciones que hemos tenido se han hecho con la regla, la proporcionalidad del momento y la oportunidad y la congruencia, y se han resuelto satisfactoriamente. Hay que tener en cuenta que son menores de edad, que son menores que tienen una vida pasada pues no muy fácil, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista policial lo que estamos ayudando tanto al Departamento del Gobierno de Navarra, que está tutelando el centro, como a las personas que están allí, pues apoyarse en lo que sea, ya en actuaciones de estas, que por supuesto, pero también dando charlas formativas en cuanto a violencia de género, a normativa, a lo que nos demanden, ¿no? Siempre teniendo en cuenta de que, de que son menores y la protección que tienen que tener, etcétera, etcétera. Y decir también que cualquier cosa que ocurra se investiga hasta las últimas consecuencias, es decir, irán a fiscalía si tienen que ir, porque van a ser menores, pero desde mi punto de vista tengo que decir que las actuaciones que ha habido han sido, si bien es cierto que pueden generar cierta alarma, pero de forma satisfactoria se han resuelto. Mi duda estaba en qué ha ocurrido exactamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el portavoz Javier Ramírez sí que ha minimizado un poco el asunto, diciendo que no había sido realmente un motín, sino un incidente. Entonces, pues os pregunto qué... Hubo un incidente. Yo me vas a permitir que ni soy la persona competente para decir lo que vamos a decir, o no sé... no, simplemente describir los hechos. ¿Os ha pasado esto? Bueno, pues hubo una persona que tuvo una alteración y hubo que acudir, y se acudió, y luego, hubo alguna rotura de alguna dependencia o de algún cristal y se resolvió. A partir de ahí, lo que se haya dicho o no haya dicho, yo, con todos los respetos, no soy ni quien para decir si es una cosa, si ha sido otra, porque no creo. Yo creo que además lo que debemos hacer es, lo que digo, intentar ayudar y apoyar y resolver los incidentes que haya, porque al final es lo que a mí, y así lo traslado a mis policías, a los policías, que tenemos que hacer. Nos consta además que de los chavales que están ingresados son muy pocos los que pueden generar algún tipo de problema, bien porque están medicados, bien por una inadaptación momentánea, vienen de sitios que comentábamos antes que quizá no sepan ni dónde están. Es decir, el sueño europeo, ¿no?, de una vida mejor, y caer aquí por las circunstancias que sean, pero más allá de lo que comenta Pablo, hay que pedir tranquilidad. Nosotros a los requerimientos acudiremos, por supuesto, y más si puede haber pues amenazas o delitos o daños, porque hay que
investigar y hay que incluso instruir atestados. De hecho, alguno de ellos que ha estado metido pues, en algún delito, creo que este año se ha detenido alguno y las diligencias se mandan a la Fiscalía porque son menores. A partir de ahí siguen su trámite. Y luego ya lo que es la relación con Bienestar Social, que tutela a los menores por la propia competencia que tiene el Gobierno de Navarra, pues ya es cuestión de coordinarla multidisciplinarmente, porque aquí, como veis, intervienen varios departamentos, varios problemas, entre comillas, pero sí que estamos muy atentos y de hecho el centro ahora tiene también vigilancia propia, lo cual pues facilita la relación y el amortiguar, ¿no?, un posible problema, porque enseguida se acude y a partir de ahí pues entre todos intentar ayudarles y que se integren en lo que sueñan, ¿no?, que es una vida mejor. Sí, recalco lo que has dicho, que al final me parece que son más de 50 los que hay en el centro. Ahora hay bastantes menos. Las noticias que yo tengo a día de ayer, o antes de ayer, son 32. Hay que tener en cuenta que pueden fluctuar, pero nunca ha habido 57. Vale. Es decir, sí que salió, creo que en prensa, que había... Sí, creo, por eso de ahí esa coña. Pero yo te puedo decir que a día de antes de ayer, salvo que alguno haya bajado de Pamplona... Y claro, de ese total, ¿cuántos hay realmente implicados? Pues muy pocos, es decir, pues pocos. Hay que ver que de esos 32 o de esos 35, yo diría que pues alrededor de 20 son extraordinarios, quiero decir, bien, ningún problema. Luego hay personas que, bueno, se están aclimatando y luego puede haber, en función de periodos de tiempo y de las personas, que cada uno es como es. A veces también se forma histeria colectiva, empieza entonces, uno y pero es mínimo el número que pueda generar estas cosas. Lógicamente, cuando la generan dan mucha visibilidad a lo que pueda ocurrir, pero yo tengo que decir que son mínimas las personas que puedan cometer estas. ¿Había pasado algún incidente en esta misma localidad similar? ¿Algún requerimiento con el centro de menores? Sí, ha habido requerimientos, pero puntuales, es decir, ha habido requerimientos. Lo que pasa es que tampoco debemos pensar que todos los requerimientos son porque ha habido pues yo que sé, unos incidentes graves. Ahí incluso hemos estado cuando la empresa responsable tenía que decirles a los chavales, a los menores, una serie de puntos o pautas a seguir, pues nos han pedido apoyo de refuerzo para estar allí. Bueno, pues hemos ido. Es decir, no solo hacemos intervenciones cuando hay un incidente grave, sino otro tipo de solicitudes por parte del centro que no tienen nada que ver con incidentes graves, sino apoyo a las charlas, cuando van a decir algo, cuando hay que trasladar a un menor, no sé. Hay que decir también que no son perfiles delincuenciales graves, es decir, no están cumpliendo condenas por delitos, que esos están en Pamplona, sino que estos están más, diríamos, de paso, pueden llegar a estar... Están los meses que están, pues bueno, suelen ser alrededor de 3, pero tampoco es 3 y se van. Pueden estar 3, algún mes más, depende un poco de cómo vayan evolucionando. Que sí que hay cierta tensión en la localidad. De hecho, el ayuntamiento pues decía que eran demasiadas las personas que había en el centro en comparación para la localidad que es, o sea, el tamaño de la propia localidad, y para los profesionales que hay en el propio centro. Lógicamente, pues cuando ocurren estos incidentes, el ciudadano de a pie se preocupa, pero yo desde en todas las visitas, reuniones que me toca, les pido que confíen, que estén tranquilos, entendiendo que esto es muy difícil de que se tranquilice uno cuando está en un estado de nerviosismo y de preocupación, ¿no? Pero que confíen y que vuelvo a decir lo mismo, el mensaje, que son menores, que hay que intentar entre todos formarlos, que conozcan la vida aquí en Navarra y en todos los lugares donde se muevan, y que luego, una vez formados, según las pautas que tenga establecida el Gobierno de Navarra y el centro, de educación, de lo que fuera, que se puedan incorporar a una vida laboral y a una vida social, sí, el mayor número posible. Al final esto es lo que ha ocurrido, suena mucho, ¿no?, por así decirlo, resalta mucho, pero en realidad no es algo que no pueda haber pasado en Pamplona mismamente, en el Casco Viejo o tal o cual. Entonces ahí está. Donde hay centros también, en la Ribera. Fijaros, es un problema complicado porque la cultura con la que vienen muchos sin conocimiento de idioma, sí. La región ahora mismo con el Ramadán pues tienen sus pautas que bueno, pues que parece que chocan, ¿no? No poder comer de día y pues bueno, conlleva ciertas disfunciones, ¿no? Pero está claro que el que quiere trabajar en los talleres ocupacionales, aprender algo para ser algo, lo va a hacer. O sea, ven que hay una luz, que hay un camino.
problema se presenta cuando la minoría de ellos pues toman ese camino equivocado. Sí, pero que a lo que voy, que al final eso también son incidentes que te pueden pasar en un instituto, efectivamente, en un bar, en tal, en cual, que esto suena como más, ¿no? Suena más. Sí, se estigmatiza pero, un poco, sí. Desde el departamento se está poniendo todas las medidas que se pueden, incluso que intentar que desde la propia localidad demanden cuestiones tan nimias como a los chicos, ¿no? Pues que hagan actividades dentro del pueblo, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, pues en las asociaciones que pueda haber en la localidad, que las hay, no sé, quizás pueda haber una ocupación puntual, no sé, limpiar una zona, estar con los scouts, sacar a, no sé, mil cosas, ¿no? De tal forma que vayan introduciéndose en lo que es la vida normal y diaria de la localidad. Sí, que para eso igual tendría que intervenir un poco el gobierno de Navarra con ciertas pautas. Ya están ahí, conozco que están haciendo todo lo posible para este tipo de movimientos y de cuestiones. El otro día también comentábamos en el centro, pues van a llegar luego las fiestas de los pueblos. Yo les decía, no estaría nada de más antes de las fiestas a los chicos que estén, darles una charla de qué son las fiestas de la localidad, qué son los espectáculos taurinos, las vaquillas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, es decir, que conozcan dónde van a estar, dónde se van a mover, para que no realicen conductas que bajo su punto de vista no tengan ningún problema, pero que no sean lo que hay que hacer, ¿no? Y sobre todo que tengan riesgos, porque claro, pueden saltar a las vacas, por así decirlo. Sí, sí, en eso estaba pensando yo, que si no sabes cómo... podemos tener un disgusto, ¿no? O no sé, o bañarme en el río sin saber nadar o nadar mal. Es decir, lo que para ellos es normal, pues puede tener un riesgo, y eso, como dice Pablo, hay que anticiparse, hay que informarles mucho, y a partir de ahí ellos son responsables para tomar decisiones correctas. Y cambiando de tema, se ha desmantelado la mayor plantación de cáñamo marihuana. Ahora me explicáis un poco qué diferencia ha habido de Europa aquí en la zona media. ¿Qué me podéis contar de esto? Bueno, está el debate ahí, ¿no? De lo que es cáñamo, lo que es marihuana, lo que es el THC, lo que son los límites, lo que se puede hacer en España, lo que no, lo que en el extranjero está permitido. Es decir, nosotros se abrió una investigación por un presunto delito, además impulsada por la Fiscalía, en colaboración con Guardia Civil también, y a partir de ahí se produjeron unas detenciones que han seguido su curso. Es decir, el tema está judicializado. ¿En qué va a quedar? Pues ahora mismo no lo sabemos. Habrá un juez aquí, en Tafalla, que al final dictamine o absuelva o condene a la persona, digamos, responsable de lo que es este posible delito. Siempre presunto, por supuesto, hasta que no haya una sentencia. Trabajo mucho porque es un tema que lo ha cogido ya el grupo de drogas de Pamplona, con el apoyo del grupo de policía judicial de Tafalla. Pero yo diría que en algunas cosas, en la línea de lo que es o no es legal a legal, hablamos de porcentajes de THC, si llegan a ser drogas y no. A mí se me escapa un poco ese tema técnico. A mí también. Sí, porque al final, bueno, pues se actuó en función de lo que nos iban demandando los instructores desde Pamplona. En cuanto a el grupo de prevención, pues hacían las correspondientes vigilancias de la nave, aquella famosa que se puso, y de los campos, pero a partir de ya que se judicializa, que desde el principio, pero ya se actúa, detiene y tal, pasa al juzgado correspondiente, y a partir de ahí nosotros no sabemos, como dice Miquel, cómo va a acabar, si va a ser delito, si no va a ser delito, si hay que ir por aquí o por allá. Sí, porque uno de los problemas era, si no me equivoco, que al final estaba destinado a la producción de CBD, pero que eso está prohibido aquí en España, y luego ya si al extranjero, no sé qué, esas cosas intervienen también. Sí, pero la verdad es que no sé si hasta qué punto igual Miquel Sí, al parecer las noticias que teníamos, por lo que nosotros también informamos en su día, es que era una producción destinada al extranjero, a Italia, a Países Bajos, etcétera. Pero, como dice Pablo, el juez dictaminará. Nosotros hemos presentado una serie de pruebas e indicios de un posible delito, repito, bajo la tutela de la Fiscalía, que ha sido quien ha impulsado toda la investigación, y veremos en qué queda. Sí que el debate está ahí, porque el cáñamo, la marihuana, que si huele, que si no huele, porque bueno, también era vox populi, ¿no? Lo que eran los campos de gente que pasaba y en algunos casos nos alertaban, oye, pero ¿esto qué es? Bueno, se les informaba que había una investigación abierta, y hasta que se actuó y se imputó a esa persona.
Sabemos también, él se ha defendido públicamente diciendo que era una actividad legal, tiene su derecho a hacerlo, porque de hecho, bueno, alegaba. Sí, decía que lo había comunicado a Policía Foral, Sí. Guardia Civil, Hay lo sabía el hay Ayuntamiento, unas inversiones tal. importantes también, pero bueno, en el tema burocrático ya desconocemos qué trámites ha habido que hacer, incluso desde el punto de vista de sanidad. Supongo que todo eso se recogerá en el atestado y cuando toque pues veremos en qué queda. Pues veremos a ver qué pasa. No sé si queréis añadir algo más antes de que acabemos. Bueno, yo quería resaltar, si me permites, Sí. es dentro de la labor que hacemos en toda la zona de comisaría, y me puedo extender a Cristina, o puede ser extensivo a las demás comisarías, la colaboración que tenemos con los demás cuerpos policiales. En Tafalla, en primer lugar, con Policía Municipal y con Guardia Civil en los diferentes eventos que se produzcan. Y llámese la romería de Ujue, llámese las fiestas patronales, en febrero y en octubre están las ferias de aquí de Tafalla, y entonces bueno, lo que hacemos es una coordinación en juntas de seguridad, repartiendo labores. Esto en estas ocasiones o eventos como muy tasados, pero luego la coordinación a diario es buena, y pues bueno, todas estas cosas que hemos dicho y demás las compartimos, como ha dicho Miquel antes, y para que todo vaya en beneficio del ciudadano al final, que es para lo que estamos. Yo, si me permites, como responsable de comunicación, siempre aprovecho cualquier ocasión para pedir la colaboración ciudadana, porque a través de redes sociales, sobre todo, nos llega mucha información de interés. Animo a la gente de Tafalla, de la zona, tienen nuestras cuentas de Twitter, de Instagram, de Facebook, donde interactuamos con el ciudadano y sobre todo con el chaval, ¿no? que ahora mismo su forma de contactar con la policía es a través de redes sociales. Garantizamos, por supuesto, la confidencialidad en cualquier tipo de información que nos pueda llegar relacionada con posibles delitos. Se filtran, se trasladan a las unidades, se investigan, y que estamos encantados de que el ciudadano se implique también y que en esa intercomunicación pues al final ganemos en calidad de vida, que es de lo que se interesa. Ahora mismo me acabo de acordar que, claro, durante la época de pandemia que cambiaban tanto las restricciones y tal, qué buena labor a la hora de, oye, ¿esto se puede o no se puede? No lo tenemos claro, Te puedo decir que en plena vorágine normativa de cambios que nos volvíamos todos un poco locos, llegábamos a atender unas 200 consultas diarias. Sí, no me extraña, no El sabíamos ciudadano muy bien necesita qué respuesta pasaba. y estábamos prácticamente dedicados a redes sociales, que bueno, que es otra forma de servicio. Bueno, pues nada, daros las gracias por vuestra labor, por venir aquí hoy, y a ustedes por seguir con nosotros una vez más aquí en la Barra VIP. Hasta la próxima.